Bueno, pues vamos a ver otro problema. En este caso nos dan una partícula que inicialmente se encuentra en el origen de coordenadas, es decir, para t igual a 0 la posición es el origen de coordenadas, y nos dan la ecuación vectorial horaria de la velocidad, es decir, la velocidad en función del tiempo. 8t cubo en la dirección del eje X positivo más t cuadrado en la dirección del eje Y también positivo. Y tenemos que calcular la trayectoria y las componentes intrínsecas de la aceleración. Es decir, ahora tenemos un problema donde nos dan la velocidad en cada instante y tenemos que calcular, vamos a verlo en el GeoGebra, tenemos que calcular la trayectoria. Es decir, tenemos un vector velocidad que inicialmente para t igual a 0 estará, el vector posición estará en 0, 0, estará aquí, partirá aquí del reposo, y tenemos que calcular la trayectoria. Es decir, si pulsamos, por ejemplo, aquí, vemos la animación que dándole valores a t, a la ecuación de la velocidad, determinaríamos el vector velocidad. El vector velocidad, por ejemplo, para t igual a 0,81, que es el caso que tenemos ahora mismo aquí, pues tendríamos una componente x de 4,31, una componente x de 4,31 y una componente y de 0,66. El módulo del vector, pasándolo a polares, pues el módulo del vector será 4,37, formando un ángulo de 8,73 grados aquí. Y lo que tenemos que calcular es la trayectoria. Esta de aquí sería la trayectoria, que sería el rastro que va dejando el punto, y como veis, a medida que va aumentando t, pues evidentemente va aumentando la velocidad. ¿Cómo calculamos, la trayectoria? Bien, pues si sabemos la velocidad, por integración podemos calcular la ecuación vectorial horaria del vector de posición. Y una vez que tengamos, por integración, como digo, tengamos el vector posición, pues ya tendríamos en paramétricas su valor. Anulando t en la ecuación paramétrica, pues ya tendríamos y igual a f de x, que sería la ecuación de la trayectoria. Venga, vamos a verlo con el problema. ¿De acuerdo? Bien, para calcular la trayectoria, como conocemos la velocidad, 8t cubo en la dirección y, es decir, en el eje X, pues conocemos que la componente X del vector velocidad será la variación de X con respecto del tiempo, es decir, la derivada de X con respecto del tiempo. Vx vale 8t cubo, con lo cual, como conocemos que Vx es igual a la variación de X con respecto del tiempo, solo nos quedaría que de esta ecuación de aquí despejar diferencial de X. Con lo cual el diferencial de X será igual a la componente X de la velocidad por diferencial de t. Y ya integramos esta expresión, la integramos miembro a miembro y fijamos los límites de integración. El problema nos dice que para t igual a 0 la posición es x igual a 0, con lo cual vamos a hacer una integración del diferencial de x entre 0, posición inicial, para t igual a 0, a una coordenada x determinada. Y para diferencial de t elegiremos los límites de integración para t igual a 0 hasta un tiempo t. Haciendo la integral, pues la integral de 8t cubo será 8 por t a la cuarta partido por 4. En definitiva, x igual a 2t a la cuarta. Con lo cual ya tenemos la componente x del vector posición. De la misma manera, calculamos el vector, la componente y del vector. Para eso partimos de que la componente y, vi, será la variación de
y con respecto del tiempo, la derivada de y con respecto del tiempo. Como vi vale t cuadrado, pues aplicamos lo mismo de antes. De aquí despejamos diferencial de y integramos miembro a miembro con los límites de integración igual. Para t igual a 0 nos dice el enunciado del problema de que la posición que tendrá será 0, con lo cual hacemos la integral entre 0 y entre 0 y t. ¿De acuerdo? Bien, aquí parece que hay un pequeño error que lo voy a subsanar ahora mismo. Perdonadme, aquí está, vamos aquí, esto de aquí sería, vamos a ponerlo aquí, esto sería diferencial de y, ¿vale? Diferencial de y igual, ¿no?, a vi t cuadrado diferencial de t. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Hay ahí un pequeño error que ahora lo rectificaré cuando terminemos la clase. ¿De acuerdo? Bien, haciendo la integral de diferencial de y es y entre 0 y la integral de t cuadrado es t cubo partido por 3 entre 0 y t, pues nos quedará esta expresión. Es hacer la integral sin ningún tipo de problema. De manera que ya tenemos la ecuación vectorial horaria del vector de posición, será 2t a la cuarta en la dirección de y más t cubo partido por 3 en la dirección j. Ya tenemos las ecuaciones paramétricas de la trayectoria. Para calcular la trayectoria en una función y igual a f de x, solo tendríamos que anular el parámetro t de las ecuaciones paramétricas del vector posición. De manera que en la primera ecuación despejamos t, con lo cual nos quedará t igual a x medios elevado a un cuarto, es decir, la raíz cuarta de x partido por 2, y sustituimos este valor de aquí, lo sustituimos aquí, con lo cual igual a t cubo, el valor de t vale un cuarto, elevado a 3, pues será 3 cuartos partido por 3. Simplificando nos quedará cuánto vale el valor de la trayectoria en función de y igual a f de x, con lo cual sale un tercio de la raíz cuarta de x cubo partido por 8, con lo cual ya tenemos la trayectoria. Vamos a verlo en el GeoGebra. Ya tenemos la trayectoria, que en todo momento el punto P se va desplazando y su vector velocidad, como sabéis, tangente en todo momento a la trayectoria, ¿sí? Y repito, lo que hemos hecho ha sido integrar la componente x y la componente y del vector velocidad para determinar la ecuación vectorial horaria del vector de posición. Una vez que lo tengamos, ya lo tenemos en paramétricas, y anulando los valores de t en la ecuación paramétrica ya tendremos la función igual a f de x de la trayectoria. Ok, bien. Una vez que ya tenemos hecho el apartado B, vamos a ver el apartado A, vamos a ver el apartado B. Vamos a calcular las componentes intrínsecas de la aceleración. Bien, las componentes intrínsecas de la aceleración tendremos por un lado la aceleración tangencial, que sabemos que es la derivada del vector v con respecto del tiempo en la dirección tangencial, es decir, en la dirección y sentido del vector velocidad, y la aceleración normal tiene de módulo v cuadrado partido el radio de curvatura en dirección perpendicular al vector velocidad. Además sabemos que el vector aceleración será la suma del vector aceleración tangencial más aceleración normal. De manera que, aplicando el teorema de Pitágoras, podríamos calcular, o sabemos mejor dicho, que la aceleración, el módulo de la aceleración al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de las componentes intrínsecas, aceleración tangencial más aceleración normal. Recordar de que las componentes intrínsecas de la aceleración no hay que confundirlas con
las componentes x y y del vector aceleración. Las componentes intrínsecas de la aceleración vienen, recordando la teoría, vienen como consecuencia de hacer la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo. Este vector velocidad tiene un módulo y una dirección y un sentido, y realmente lo que nos puede ocurrir es que varíe, tengamos un movimiento que varíe en módulo o no, y que varíe la dirección y el sentido del vector velocidad, con lo cual al hacer la derivada habrá que hacer la derivada de una función de función, con lo cual tendríamos hacer la derivada del vector, sería la derivada del módulo con respecto del tiempo por la segunda componente sin derivar, es decir, el vector unitario de la velocidad sin derivar, más, sin derivar el primer término, el vector, mejor dicho, el módulo de la velocidad por la derivada del vector unitario con respecto del tiempo, que es un vector normal a la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, pues vamos a plantearlo. La aceleración tangencial será la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Bien, tenemos el vector velocidad que nos lo han dado como dato en el problema, calculamos su módulo y ya tenemos el módulo. Calculamos la aceleración. La aceleración será la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo, solo habría que derivar esta expresión. La derivada de 8t cubo es 24t cuadrado y la derivada de la componente y, de la VI, son 2t. La derivada de t cuadrado, 2t en la dirección j. Y calculamos el módulo de la velocidad. Pues ya estamos en condiciones de calcular la aceleración tangencial. La aceleración tangencial será la derivada del vector velocidad con respecto del tiempo, es decir, solo habrá que hacer la derivada de esta expresión de aquí. Bueno, pues haciendo la derivada, fácil, es la derivada de una raíz, la derivada de una raíz es un medio de 1 partido de lo que hay dentro de la raíz, de la raíz, perdón, por la derivada de lo que hay dentro. En fin, no hay dificultad, ¿verdad, chicos? La derivada bien, ¿no? Como siempre os digo, tratar de hacer el problema por vuestros medios, y si tenéis cualquier problema de operatoria, al hacer las derivadas, las integrales o cualquier tipo de reducción o lo que sea, pues como siempre a través del correo electrónico o a través de WhatsApp, para atenderos ya de manera individual, y así pues en clase podemos aprovechar y hacer muchos más problemas a la hora de hacerlo, y no pararnos tanto en, bueno, pues ya en la parte operatoria. Con lo cual ya tendríamos cuánto vale la aceleración tangencial. Para calcular la aceleración normal, bueno, pues como no conocemos el radio de curvatura, v cuadrado, el módulo de v sí lo conocemos, con lo cual, pero no conocemos el radio de curvatura, con lo cual lo que haremos es, sabemos el módulo de la aceleración, sabemos el módulo de la aceleración tangencial, pues simplemente despejaríamos el valor de la aceleración normal. Luego la aceleración normal al cuadrado será igual a la aceleración al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado. Lo planteamos, este es el valor del módulo de la aceleración, lo tenemos aquí, menos la aceleración tangencial al cuadrado, esta es la aceleración tangencial, lo elevamos al cuadrado, esto de aquí lo arreglamos, lo simplificamos y nos da que la aceleración normal vale este valor de aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, aquí tendríamos expresado cómo nos quedaría. Es decir, para un tiempo t determinado de 0,76 tendríamos la componente de la aceleración que la hemos calculado antes, ¿sí? Y su aceleración tangencial, tangente a la trayectoria, con lo cual lleva la misma dirección y sentido que el vector velocidad, y la aceleración normal, que es esta de aquí, que si la trasladamos aquí sobre el punto P, puesto que estamos poniendo el marco de referencia sobre el punto P,
pues la aceleración normal sería esta. Y si observáis en el GeoGebra, vamos a ponerlo esto para t igual a 0, vamos a poner las componentes intrínsecas. Si le vamos dando la animación, pues vemos que a medida que va transcurriendo el tiempo, la velocidad va aumentando, la aceleración va aumentando, puesto que sus dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración normal, a medida que vamos aumentando el tiempo, van aumentando. Con lo cual podemos llegar a la conclusión de que este movimiento es la composición de dos movimientos, un movimiento sobre el eje X, que es un movimiento uniformemente acelerado, y sobre el eje Y también es uniformemente acelerado, puesto que tiene aceleración tangencial y tiene aceleración normal. Es un movimiento curvilíneo, donde la velocidad en todo momento tangente a la trayectoria va aumentando en relación a esta ecuación de aquí. ¿Sí? Con lo cual la aceleración tangencial y la aceleración normal pues irá aumentando. Es decir, para esta posición 0,89 pues tendremos un valor de la velocidad de 5,64 sobre el eje X, 0,79 sobre el eje Y, de manera que tendremos un vector velocidad, vamos a ponerlo aquí, tendremos un vector velocidad de módulo 5,7 y formando casi 8 grados, 7,99 con la horizontal. Y de componentes intrínsecas tendríamos el valor de una aceleración, que será la derivada de v con respecto del tiempo, que al hacerla nos quedará un vector en función de t. Para este punto tendremos un vector aceleración, este vector aceleración de aquí, de módulo 19,7 y ángulo 5,37. Y estas serán sus componentes. Tenemos aquí, sustituyendo los valores, para t igual a 0,89, lo sustituimos, será el valor de la aceleración tangencial, 19,07. Esta es la aceleración tangencial. Y la aceleración normal, un vector 0,88 perpendicular a la aceleración tangencial o a la velocidad, como queráis. Y repito, se trata de la composición de dos movimientos. En el eje X es un movimiento uniformemente acelerado y en el eje Y también será uniformemente acelerado. ¿Ok? Bien, pues ya tenemos resuelto el problema. Solo deciros que para los que trabajáis también con el triedro móvil para calcular las componentes intrínsecas de la aceleración, y para los que tenéis en el temario también el triedro móvil, pues es mucho más fácil, para mí me gusta más hacerlo por el triedro móvil, calcular el valor de la aceleración tangencial y de la aceleración normal. La aceleración tangencial, el módulo de la aceleración tangencial, o sea, el módulo del producto escalar v por a, esto es un escalar, partido el módulo de v. Aquí tenemos el planteamiento. Este es el vector v, el vector aceleración, y hacemos el producto escalar. Sabemos que el producto escalar multiplicaremos la componente y con la componente y la componente j con la componente j, con lo cual será 8t cubo más 24t cuadrado, será 24 por 8 por t a la quinta, más ahora las componentes j por la componente j, hacer un producto escalar, t cuadrado más, perdón, por 2t, pues 4t cubo, partido el módulo de la velocidad. Arreglándolo nos sale el valor de la aceleración tangencial, que como veis nos da exactamente el mismo resultado que antes. Y para hacer la aceleración normal será el módulo del vector producto vectorial entre la velocidad y la aceleración. Bien, si hacemos el producto vectorial y planteamos la determinante, pues nos saldrá 8t cuadrado partido la raíz cuadrada de 64t cuadrado más 1. La aceleración normal, que es los mismos que hemos hecho por el otro método. En definitiva, bueno, pues ya hemos visto cómo en este problema, pues dándonos la velocidad, podemos calcular la trayectoria, bueno, pues calculando su vector de posición por integración, y después calcular las componentes intrínsecas de la aceleración según pues la definición y la teoría que conocemos de las componentes intrínsecas de la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Sí?
¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Pasamos a otro problema? Pues venga, pasamos a otro problema.